Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Estamos nuevamente con una persona realmente excepcional, alguien que conoce al derecho y al revés la historia de la Sociedad de la Nieve. Estamos con don Pablo Bierzi, nuevamente aquí. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido. Un gusto, Lucho, un gusto estar hablando con Perú, un gusto estar hablando contigo, que estás ahí en la montaña. Para nosotros que somos un país a nivel del mar, un país de playa. La altura más grande en Uruguay tiene 400 metros, Lucho, imagínate. Somos una penillanura suavemente ondulada. Y el otro día hablaba con un embajador chileno, el embajador chileno en Uruguay, y me decía que la importancia que tiene también la geografía en la idiosincrasia. O sea, nosotros somos un país donde pequeño, donde todo se ve. O sea, tú no te puedes ocultar acá, porque todo se ve. No hay un valle atrás de una montaña que esté oculto. Acá está todo a la vista. Yo creo que eso en parte es un poco la idiosincrasia de este país, que se ve en la Sociedad de la Nieve, una sociedad tan igualitaria como ellos crearon allá en la montaña en el año 72. Claro, y la verdad es que ese fue uno de los impactos más fuertes para ellos en cuanto a las condiciones que les tocó afrontar, ¿no? Estar a más de 3.000 metros, casi 4.000, en el lugar donde quedó el fuselaje y después con las expediciones ascender a más de 4.000 y tantos sobre el nivel del mar. Javier Metol, pobre Javier Metol, todo el tiempo con mal de altura y eso es pesadísimo. Yo he visto los casos de otras personas que han sufrido de eso, así es que lo comprendo plenamente, ¿no? El andar, el caminar, el hecho de haber conseguido mover las piernas únicamente ya es mucho cuando uno está en altura y no está acostumbrado a ella. Así que de verdad, yo lo comprendo perfectamente, pero eso engrandece más la historia. Hay mucha gente que eso no lo toma en cuenta, ¿no? El tema de altura. No. Es fundamental para un país de penillanura suavemente ondulada. Te digo más, cuando en el rodaje el set más alto estaba a 3.000 metros de altura, en Prado Llano, en Sierra Nevada, en España, en Andalucía. A 3.000 metros, para quien no está acostumbrado, como es mi caso, no es fácil moverte, no es fácil trasladarte. eh, Aparte, la paranoia, uno siente, me van a venir palpitaciones, uno especula con que te va a ocurrir algo que normalmente si estuvieras tranquilo, no estás en tu hábitat. Y los chicos en el 72 cayeron en un lugar que era completamente, les era completamente ajeno. Para cualquiera, porque yo estuve en ese lugar y es el medio de la cordillera de los Andes. O sea, ustedes los Andes lo tienen muy presente porque es omnipresente en Perú, como es omnipresente en Chile. Pero para nosotros, los que estamos del lado del Atlántico, si no lo conocías por avión, donde ellos cayeron es un lugar que yo estuve, es como estar en Marte, estar en otro continente, estar en otro planeta. Es lo inorgánico, es la nada inorgánica. Y la nada inorgánica, Lucho, te lleva, te transporta, te transforma. Claro, completamente, ¿no? Es un entorno distinto, es como que entraron a otra dimensión para poder desarrollar lo que desarrollaron, para tener la experiencia que hoy tienen, ¿no? En ese tiempo una vivencia bastante dura, bastante complicada, que creo que se retrató bastante bien en la película, ¿no? Fuera de la crítica que yo le comenté que tuve, que hice, siempre me pareció una gran película y eso lo resalté. Usted como productor tuvo una óptica y como escritor de la obra también tuvo una óptica, me parece, creo yo, particular sobre el asunto. ¿Cómo fue ver el desarrollo de la película in situ, el tratar con los actores, toda esa vorágine que le tocó vivir en ese cargo que tuvo dentro del desarrollo de esta película? Lucho, es con mucha responsabilidad, o sea, como ya te he contado, yo soy amigo y compañero de los chicos de los Andes desde la infancia y soy uruguayo y los 45 son uruguayos. Los que organizaban el viaje eran de mi colegio, jugábamos al mismo deporte y vivimos en el mismo barrio.
O sea, y en la película mi rol era como dice Bayona, guardián y custodio de la historia y los personajes. Ese era el rol mío. Empecé haciendo el guión junto con otro español. Al final, a los 3 años, dejé el rol del guión porque yo me daba cuenta que cuidaba más a los personajes que a la película. O sea, me sentía con la obligación de que todos tuvieran la misma cantidad de minutos en la pantalla, lo cual eso no es una película, eso es una distribución de minutos. Pero no podía y aparte no son solo 16, porque están los 8 que permanecen un buen periodo, que mueren en la luz, más los 3 que terminan muriendo en la peripecia posterior. Entonces, como te decía, mi rol ahí fue fundamentalmente la responsabilidad de que esto se contara de forma artística, que en eso Bayona es Juan Antonio Bayona y el equipo que formó, trabajaban 800 personas, pero en los rodajes estábamos grupo de 320, se rodaron más de 500 horas de película. Mi rol era que se respetara la esencia, que se respetaran las diferentes personalidades, las idiosincrasias, la calidad humana de cada uno de esos chiquilines a quienes yo conocía y que lo estamos retratando a los 20 años, o sea, a los 22, 19, 20, hasta 26, o sea, no lo estamos tratando de adultos, estamos tratándolos de jovencitos. Entonces, eso era una responsabilidad muy grande, Lucho, que la tuve desde que comenzamos a trabajar en 2016, y te diría que todavía la tenemos porque hasta hace un mes estábamos haciendo entrevistas, reuniendo a sobrevivientes y familiares de los que no volvieron. O sea, hemos hecho todavía mucha tarea post película. Una parte de todo este proyecto terminó el 10 de marzo con las nominaciones al Oscar, que como bien dijiste no lo ganamos ninguna de las dos, ni en Mejor Película Internacional, ni Peluquería y Maquillaje. Pero bueno, fuimos nominados, fuimos nominados a los BAFTA, fuimos nominados al Globo de Oro, todas tareas para las cuales trabajamos mucho, porque acá había que sortear otro obstáculo, Lucho, que compartimos contigo, que es el cine hispanoparlante tiene que hacerse un lugar que se lo merece y que todavía no lo tiene, creo yo. Y tiene que hacerse un lugar dominado por el inglés o donde el español no tiende a ser soslayado. Es una tarea que nos queda, nos dimos cuenta que es mucho más complicada de lo que creíamos. La película la han visto, los números son de ayer, de Netflix lo publicó ayer o antes de ayer, ya tiene más de 100 millones de visualizaciones, y si se computa que son 2,5 personas por visualización, son como 250 millones de personas que ya la vieron. Entonces, es una película de una gran popularidad, al mismo tiempo con categoría, desde mi punto de vista, artística, o sea, con vocación artística, en el sentido de que no es retratar solo lo que se ve, sino también lo que no se ve, ir más allá de lo superficial. Entonces, son realidades contradictorias, porque no obtenemos esos premios que son como reconocimientos muy grandes, como es el caso del Oscar, pero no obstante es la película que más se está viendo en este momento en todo el mundo. Es un poco contradictorio, yo creo que esto estriba y es una tarea que tenemos todos los hispanoparlantes en conjunto, de tratar de lograr que nosotros no seamos soslayados como que somos de segunda categoría en lo audiovisual, porque no lo somos. Está muy lejos de serlo, ¿no? De ver tantas producciones, sobre todo esta de Bayona, espectacular, ¿no? Tiene muchas cosas tremendamente positivas, en realidad, en realización, todo lo que usted me contó, ¿no? De repente la gente que estuvo grabando con esquíes en el propio Valle de las Lágrimas, en Sierra Nevada, el haber ido al propio valle en la época del accidente también. O sea, hay muchas cosas que debieron de valorarse y no se han valorado. Eso de soslayar me parece perfecto, porque me refiero al término adecuado, porque pareciera que así es a lo largo del tiempo, en realidad. Y lo que se puede entretejer son muchas cosas, ¿no? Que la academia tiene sus parámetros, que tiene sus favoritos, que se necesita un poco más de apoyo, entre comillas, para otras cosas, para poder ser, digamos, ganador, ¿no? El hecho mismo que se criticó cuando se anuncia solamente estar nominado a 2 categorías, cuando la película tiene mucho más, como para poder ser, digamos, candidato a otro Oscar, ¿no? Por lo menos era para 4 o 5 Oscars más, y eso no pasó. O sea, estamos hablando de que
de entrada ya tenemos un sesgo en cuanto al tema de elección, ¿no? Y después para votación ya tenemos otra cosa más grande. Sin embargo, yo le digo una cosa, don Pablo, yo multiplicaría por 4 la cantidad de los 100 millones, ¿ah? Porque mucha gente ha visto la película más de 4 veces y por lo tanto yo creo que haciendo un promedio, o sea, no significa yo la veo y porque la veo ya está, no, yo la veo varias veces, es como si la vieran más personas. Así es que yo al menos... ¿Por qué crees que ocurre eso, Lucho? Te pregunto a ti como una persona tan inteligente. ¿Por qué ocurre que esta película se le ve más de una vez? ¿Por qué te parece que ocurre? Yo creo que hay un grupo de personas que trata de descubrir nuevos elementos cada vez que la ve. Hay otro grupo de personas que trata de comprender cosas cada vez que la ve. Pero hay gente que siente suya la historia y la repite Bueno, una y otra vez, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que va bueno. eso. Yo pienso lo mismo, Lucho. Yo creo que está en lo último que dijiste, pienso que es una historia que la gente, en particular los jóvenes, o la gente que no somos jóvenes, pero que tenemos esas inquietudes de entender el sentido de la vida, de buscarle siempre, de buscar nuevas prioridades, las prioridades más adecuadas, siempre la hacemos nuestra porque nos representa y nos ayuda a superarnos. Creo que es una especie de palanca para superar. Esta historia es una palanca para superarse. Yo esto lo ejercito desde hace 52 años, desde que ocurrió esto. Yo lo utilizo como una herramienta para superación, para reconciliarme con la vida cuando la vida se te torna más oscura, como es la vida es un claroscuro constante. Esto es como siendo una tragedia como lo es, porque es una tragedia donde hay 29 personas que no volvieron, pero tiene un rayo de luz ahí, de esperanza que siempre resplandece. Por supuesto, y es algo que nos renueva la esperanza todo el tiempo, ¿no? Y ninguno de los humanos queremos perder la esperanza, de verdad. O sea, y la demostración clara, aunque suene crudo lo que voy a decir, de quienes pierden la esperanza es que todo se le viene cuesta abajo y es lo que comenzó a ocurrirle a algunos allá arriba, ¿no? Y que no volvieron, pierden la esperanza y se les acaba todo, ¿no? Está totalmente comprobado, en realidad no estamos hablando de inventos. Alguien que se deprime ya no ve el mundo como es, ya no toma el mundo como es y también su salud se viene abajo. En las circunstancias que ellos vivieron, que fue mucho más dramática, obviamente, era más que un riesgo, un peligro deprimirse, porque estamos jugando con la vida al momento de deprimirnos, ¿no? Pero hay que interpretarlos, no entenderlos, no se puede, porque uno tendría que vivir aunque sea un 10% de lo que ellos vivieron para poder comprender realmente lo que pasaron, ¿no? Muy Y es, bien. claro, eso nos lleva a algo, don Pablo, a que la gente ha romantizado mucho a los supervivientes y los toma en algunos casos como superhéroes, como personas cuasi mesiánicas, pero son personas como todos nosotros que tienen también conflictos como todos nosotros y que eso hace más mágica la historia en realidad. Porque no Sí. se trata de que ellos pasaron por ese filtro para salir cambiados y ser superhumanos, ¿no? Siguieron siendo humanos, siguieron siendo como nosotros, con la gran diferencia de que tienen ese plus de haberse ganado la vida, ¿no? Y haberse ganado la vida que tienen también, precisamente porque supieron cómo apreciar la vida al punto de hacer hasta lo imposible para poder obtener esos 50 y tantos años de más, ¿no? Que muchos de ellos aún tienen. Totalmente. Creo que has dicho una frase muy, muy interesante, como siempre, Lucho, que es, con estos chicos, incluyo aquí a muchos de los que no volvieron, que estuvieron un buen periodo de esa formación, de esa sociedad, que hay que interpretarlos más que entenderlos, porque entenderlos, ellos lo dicen todos los días, es imposible, es irrepetible esa historia, tendrías que estar en esa circunstancia, sufrir un accidente, el hecho de sentir que la muerte te pisa los talones, es una experiencia que lo puedes interpretar, pero no la puedes entender, porque no puedes estar en esa circunstancia. No, esa frase que dice Canessa, que cuando uno se moría, uno no tenía lástima por el que se moría, sino por uno mismo porque estaba en la lista de espera. Eso es muy difícil de entenderlo, pero uno puede interpretarlo. Lo que intentamos con la película, Lucho, es acercarnos lo más posible para que la interpretación se pareciera en la mejor hipótesis a lo que ocurrió realmente. O sea, la interpretación se acerca al entendimiento que tú hablaste. Y por eso es una película que dio tanto trabajo y se buscó esa fórmula inmersiva, que el espectador se sumerja
y que los que la están viendo ahora, las 250 millones de personas o más, o las que están repitiéndolo, lo que buscamos siempre es que ellos estuvieran en el avión, que no lo vieran de afuera, que no fuera una experiencia ajena, sino que fuera propia. Y a través de la interpretación, no son ellos, pero a través de acercándonos mediante la interpretación y acercándonos a estar adentro de esa circunstancia para plantearnos las mismas preguntas y plantearnos los mismos dilemas. Yo creo que ahí está un poco también el secreto de por qué, como tú bien dijiste, la gente la hace suya. Porque es una película inmersiva donde uno se hace las preguntas que ellos hacían en el año 72. Sí, pues la verdad se retratan muchas cosas, ¿no? Y yo acabo de recordar algo mientras usted me lo menciona, que es una pregunta recurrente en mucha gente, y es por qué Numa termina siendo el protagonista de la película, ¿no? Hay algunos que esperaban lo mismo, se han quedado con la imagen de Viven y creían que iban a estar Nando y Roberto, digamos, siendo los grandes protagonistas, ¿no? de la película, pero esta es una historia distinta, es la misma historia, pero es otro ángulo de la historia, La Sociedad de la Nieve. Sin embargo, yo buscando un poco más acerca de la historia de Numa, encuentro a Numa desde el libro Viven, digo, y otras cosas más, y los testimonios de los supervivientes, que Numa tenía un temperamento y un ímpetu muy similar al de Nando Parrado. Era otro líder físico y mental que hizo lo que tuvo que hacer para ser un expedicionario más, ¿no? Y me pareció, no sé, sáqueme usted de la duda, que Numa termina representando el ímpetu en conjunto de los que no volvieron, siendo él uno de ellos y siendo el último quien da el detonante, como todos decimos, para que se dé la última expedición, que es la de rescate. Coménteme un poco de eso, por favor, don Pablo. Comparto, como siempre, de nuevo contigo, el ímpetu conjunto, sí, él representa eso. Nosotros lo que creíamos, Lucho, es, si vamos a considerar de verdad, como ocurrió, que esto es una sociedad, que ellos crearon una sociedad, donde hay vivos porque hay muertos, o sea, si no hubiera muertos no habría vivos, o sea, porque el pacto de entrega mutua es eso, para que tú vivas yo te entrego mi cuerpo, antes de la donación de órganos, Lucho. Entonces, si es una sociedad de verdad, y si pasado el tiempo, de 50 años, íbamos a contar la sociedad tal cual, tenemos que contarla desde el punto de vista de todos. Y qué mejor abordaje, pero los otros no están para, los 29 no están para dar su voz. Entonces, qué mejor fórmula que darle la voz, la narración a uno de los que no volvió. Tú dirás, puede decir, es un artificio, pero es que es la verdad, o sea, estamos retratando la realidad. Numa, este chico que muere el 11 de diciembre, luchó hasta el final, tuvo el ímpetu que tú dices que tuvieron tantos, y porque como todos dicen, y eso en el libro, en la última versión de La Sociedad de Nieve está muy explicado porque nosotros hablamos en el 2018 y entrevistamos 50 horas a los sobrevivientes y ya estábamos enfocándolos hacia Numa. Y a partir del 2018, 2016 empezamos a trabajar, entrevistamos a todos yo no lo conocía, Numa no era de mi colegio, Numa era mayor que yo y no era de mi colegio, ni siquiera jugaba rugby, y ni siquiera vivía en el barrio que vivíamos nosotros, que es Carrasco, él vivía en otro barrio, es alejado, o sea, no lo conocíamos. Entonces, la construcción del personaje para que fuera en verosímil, real, un homenaje de verdad, de cierto, es hablar con todos los que lo conocían, que vivió pocos años, vivió 25, cumplió 25 en la montaña. Es hablar con la familia, hablar con los amigos de la infancia, de la adolescencia. Y creíamos que si íbamos a contar la historia de una sociedad, Lucho, tendríamos que no dejar cabos sueltos, o sea, es un puzzle complejo donde si quitas un elemento no se comprende el todo. Ellos hicieron lo que hicieron porque todos dieron lo mejor en su medida, incluyendo ahí fundamentalmente a los que no volvieron. Porque son es el héroe trágico por antonomasia, es el que da todo, pero no obtiene la recompensa, y hasta ahora ni siquiera tenían los nombres. O sea, en la otra película que fue un tema, lo entiendo que habían pasado pocos años, fue en el 93,
pero a mí siempre me pareció como una injusticia que no tuvieran los nombres, que no tuvieran ese reconocimiento a una historia que nos está iluminando a todos. O sea, es una historia que, como tú dijiste, la hacemos nuestra porque nos ilumina. Entonces, nos iluminan los 45, parece pequeña, son poquito, no es una guerra con, no sé, 50 millones de muertos, no, es un episodio con 45 personas que se accidentan, pero sirve como un lente de aumento para entender un poco más de nosotros mismos. Claro. Y te digo algo más respecto a lo que hablabas hoy de la depresión, que te estaba escuchando y con mucha atención, Lucho. Yo el otro día estaba hablando con una psicoterapeuta, María Belón, en rigor, que es el personaje en el que se inspiró Juan Antonio Bayona para hacer la película Lo Imposible, que vivió aquel tsunami en Tailandia. Y hablamos de este tema de la historia de los Andes, una historia desmesurada, que como un lente de aumento que permite que cada uno ponga en su escala su propia cordillera. Todos tenemos cordilleras, todos tenemos altibajos, todos tenemos claroscuros, como hablamos hoy. Y ella me corrigió y me dijo, cuidado, Pablo, porque para la persona que tú usaste la palabra, para la persona que entra en depresión, que pierde el sentido de la vida, el gusto por vivir, lo que se enfrenta su día a día es desmesurado. Es tan desmesurado como una montaña. Imagínate una persona que pierde el gusto por la vida. Es una desmesura eso. Entonces, uno no es que esta historia te enseña por lo exorbitante, no, porque te enseña porque te pone en el límite, pero cualquiera puede estar en un límite equivalente a esa exorbitancia si, por ejemplo, caes en la depresión o caes en la adicción, en una situación de la cual no tienes salida, no encuentras la salida, una trampa de la cual no encuentras la salida. Es exorbitante eso, es desmesurado, es como una montaña, es como estar perdido en una montaña. Claro, como la propia historia, solamente de que sin ese espíritu de querer luchar por la vida o por algo, ¿no? Básicamente, usted ha citado hasta la adicción, en realidad es así, como usted lo dice, uno está perdido en algo y no sabe en qué y no encuentra ninguna luz para poder guiarse y salir de eso, por eso estas personas necesitan de ayuda de alguien más, ellos solos no pueden salir por su cuenta, ¿no? Y lamentablemente se da y uno no se da cuenta, sino quienes lo observan se va dando cuenta cómo se da el cuadro, ¿no? Por eso es que algunos supervivientes dicen, nos dábamos cuenta cuando alguien comenzaba a caer y ya era imposible sacarlo de eso, ¿no? Y lamentablemente se morían. Eso es lo que ellos han mencionado en algunos momentos. Y sí, o sea, eso le pasa a cualquiera, pero qué terrible en unas circunstancias como esta. Y yo me pongo a pensar un poco en lo que usted dijo de Numa, ¿no? Es una persona que luchó tanto hasta el final para no alcanzar la recompensa. Y sobre eso hasta podríamos filosofar, ¿no? ¿Qué clase de recompensa, etcétera? Pero no es eso a lo que quiero ir, sino el tema es que al final yo creo que quienes han obtenido la recompensa fueron principalmente sus familiares al darse cuenta quién fue Numa Arriba y todos nosotros, porque nos damos cuenta de cuánto podemos darle a los demás sin siquiera alcanzar lo que los demás pudieron alcanzar en lo que hemos contribuido, ¿no? Así es que yo creo que va un poco por allí. La familia de Numa siempre fue hermética. ¿Qué hizo Bayona para acercarse a ellos y conseguir el testimonio? En rigor fui yo ese, o sea, cuando Bayona entiende que la persona que tiene que narrarlo es el último en morir, a mí se me planteó, yo estábamos en España cuando estamos en el año 2017, empezamos a trabajar en 2016, 2017, ya en 2017 se da cuenta que lo que te decía hoy, para que la sociedad sea genuina, tenemos que incluir sin ninguna duda los 29 que no volvieron. Y ahí surge que el último en morir es capital, máxime por su temperamento. Y a mí se me planteaba la situación de que yo que tenía que hacer, yo volví a Uruguay, yo soy el uruguayo, del grupo de las dos productoras, Belén Atienza, Sandra Hermida y J. Bayona, que es también productor y director, y yo soy el productor asociado, el que soy uruguayo soy yo. O sea, esa tarea me correspondía a mí. Y fui a hablar con la familia, Lucho, fui con mucha prudencia, vamos a decir, con mucha prudencia fui. Yo no sabía qué iba a pasar. Lo conté de la manera más honesta que pude, esto que estamos hablando. ¿Por qué nos parecía importante
que Numa fuera el que narrara? ¿Por qué nos parecía importante que su personaje, que se hiciera ese homenaje? ¿Por qué nos parecía importante que él representara a los 29 que no volvieron? ¿Por qué nos parecía importante que él se convirtiera en una suerte de símbolo del héroe que lucha sin esperar el resultado, y sin obtener el resultado? Porque lucha por la lucha misma, se entrega por la entrega misma, sin esperar la recompensa y sin lograrla en el caso este real. ¿Por qué creíamos que esto era importante? Y bueno, y por suerte o porque yo creo que no es por suerte, es porque es una familia de la misma categoría humana que su hermano, Numa. Eh, Les pareció muy bien, les pareció adecuado, les pareció prudente, nos dieron, no pidieron nunca para leer el guión, hicieron confianza en mí, que me conocían. No me conocían demasiado de antes porque, como te dije, no eran de nuestro colegio, de otro colegio, pero yo lo conocía al hermano de vista desde siempre. Y bueno, y lo importante de todo esto es que cuando el 1 de septiembre de 2023, Lucho, presentamos la película, exhibimos la película a todos los sobrevivientes y a todos los juntos y a todos los familiares de los que no volvieron, incluyendo, claro está, la familia de Numa, fue el momento más conmovedor de mi vida, fue una experiencia muy gratificante porque nos dimos cuenta que habíamos estado a la altura de las expectativas, habíamos estado a la altura de la confianza que depositaban en nosotros. Insisto, nunca nadie nos pidió para leer una línea del guión, porque el guión se iba reconstruyendo constantemente, desde el 2016 hasta el último día de rodaje y hasta el último día de la edición y hasta el último día del doblaje, que se terminó de hacer el año pasado, por allá por julio del año pasado. Nadie vio una línea de guión, pero había confianza de que íbamos a ser genuinos, íbamos a ser auténticos, íbamos a ser honestos. Y el 1 de septiembre eso se dilucidó y hubo esa reconciliación increíble entre unos y otros, se derribaron algunos muros de silencio que existían, no había conflictos entre los grupos, pero había sí eso tan natural que ocurre hoy en día con las donaciones de órganos. Hoy por hoy, Lucho, cuando se sugiere que la familia del donante no conozca al que recibe los órganos, no se conozcan porque es un tema que es muy sensible, es muy generoso, pero es muy sensible. Porque de cierto modo yo, no sé, tengo un pariente que dona un órgano y mi pariente no está más, pero está esa otra persona que vive gracias a mi pariente, y eso es una circunstancia que es humanamente muy sensible, lo va a hacer ahora, lo es ahora y lo va a hacer siempre. Imagínate esto en el año 72, cuando no existía la donación de órganos, cuando esto se inventó, entre comillas, una fórmula en la alta montaña, perdidos y abandonados por la sociedad civilizada. Imagínate. Claro, es totalmente comprensible, ¿no? El tema de que hayan tardado tantos años en que se dé este cierre de brecha, ¿a qué lo puede atribuir usted? ¿Por qué se tardó tanto para que emocionalmente estas cosas fueran? Porque muchos de ellos se fueron conociendo. Se fundó la Biblioteca Nuestros Hijos, por ejemplo, que fue digamos, un lugar recurrente para algunos de los supervivientes también. Gustavo Cervino iba muy seguido. Se dio alguna fundación extra en donde también estuvo don Coche Inciarte, la misma fundación Viven. Hubo un acercamiento de todas maneras desde el inicio, porque Gustavo Cervino repartiendo los objetos personales de aquellos que no volvieron, Roy Harley visitando a familiares de sus amigos, pero llegó un momento en el que no se pudo más, no hubo otra vez un distanciamiento. ¿Y por qué pasó para que no hubiera esa integración antes? Yo creo que es completamente humano y es natural que cada uno tenga su sensibilidad, Lucho. Yo creo que la diversidad enriquece, siempre enriquece. Algunos padres de los chicos que no volvieron inmediatamente escribieron cartas en los diarios. Recuerdo dos, el padre de Guido Magri y el padre de Arturo Nogueira, escribieron cartas en los diarios diciéndolo, aceptemos con un homenaje a estos chicos que cuidaron a nuestros hijos.
Para otros tal vez era más duro. Yo pienso particularmente en las madres, Lucho. Yo soy padre de 2 hijas, soy nieto, acabo de venir de ver un nieto recién nacido que tiene un mes. Soy abuelo, perdón, abuelo de un nieto, de 4 nietos. O sea, yo me pongo en ese rol y yo no, es como tú dijiste hoy, lo puedo interpretar, pero no lo puedo entender. Yo no puedo ponerme no voy a poder poner nunca en el lugar. Quiero decirte, voy a intentar ponerme, como tú dices, voy a interpretar, voy a intentar ponerme en la piel del otro, en los zapatos del otro, pero nunca lo voy a lograr del todo. Y eso que me falta, esa distancia entre mi vocación mi voluntad de ponerme en el lugar del otro y lograrlo plenamente, esa distancia depende de persona a persona, depende de sensibilidades, de tu propia historia personal. Yo lo respeto muchísimo y la diversidad, insisto, enriquece. Y a mí me pareció desde que ellos llegaron, las diferentes actitudes de las familias me parecieron todas comprensibles. Era comprensible aquellos que los recibieron de brazos abiertos y que querían hablar con ellos y que querían conocer detalles, como un amigo nuestro que llamó a uno de los, no quiero darte el nombre, que llamó a uno de los sobrevivientes y quería saber todos los detalles eh, con puntillosidad, como otros que no querían hablar. Me parecían tan legítimo y tan eh, prudente una como la otra. Es eso. Lo importante acá era que todos intentaban la empatía. A veces la empatía se logra con menos trabajo, con menos tiempo, y a veces la empatía requiere más tiempo, y eso depende de la historia personal de cada uno y de la sensibilidad de cada uno. Y todas son respetables. Probablemente no hubiera sido lo mismo si la sociedad uruguaya hubiera sido distinta, ¿no? Creo que hay mucho respeto allá, y esto ha generado pues que a pesar de la emocionalidad, usted siempre repite la palabra prudencia, todos fueron prudentes en su momento, salvo algún desliz como el que acaba de mencionarme, pero eso ya es una cuestión de personalidades, ¿no? Nosotros ¿Cuál admiramos mucho a cuál desliz te refieres, perdón? ¿A cuál al desliz? de aquella persona que llamó a un superviviente para pedirle puntillosamente todos los detalles, Pero ¿no? yo no sé si fue un desliz, Lucho, porque él no lo hizo como un desliz. A él le servía. Yo te digo, la persona la conozco mucho, no está viva. A él no fue un desliz. Su hijo no había vuelto, su hijo quedó en la montaña. A él le sirvió saberlo. A él le dio paz. A ti te puede dar paz no saberlo y bloquear lo que pasó con mi hijo. Pero a ti te puede dar paz saberlo. Yo creo que es eso lo respetable. Y yo creo otra cosa que a lo que tú decías de la sociedad uruguaya es muy prudente. Yo creo que así como ellos hicieron avanzar a la medicina en lo que tiene que ver con la donación de órganos, yo creo que la sociedad humana, en este caso, porque quienes estaban esperando la conferencia de prensa del 28 de diciembre en el gimnasio del Colegio Estela Maris, que yo estaba ahí, era la prensa del mundo. Creo que la sociedad humana también avanzó al aceptar lo que ocurrió, aceptarlo y permitir que se reinsertara en la sociedad y en paz, sin culpa. Creo que la sociedad humana dio un paso de gigante aceptando esto que ocurrió, que era quebrar un tabú, romper un tabú. Claro, yo creo que en esta tarde de interpretaciones no interpreté bien lo que usted me dijo, ¿no? Ahora me queda más claro eso. No fue un desliz, fue un tema de que le dio más tranquilidad a ese padre de familia. Exactamente. Claro, ya lo entiendo. Y quería terminar esa parte, ¿no? Justo le estaba diciendo, nosotros admiramos mucho cómo es la sociedad uruguaya, cómo lo fue, cómo es ahora. Han pasado varias cosas y es una sociedad de mucho respeto, ¿no? También de ser muy directos, de no tener muchos pelos en la lengua, que nos hace falta mucho en muchos países eso. Así es que por ese lado me parece bueno resaltarlo. Y por otro lado, también creo que ese tema de romper un tabú es algo que pues generó también de que cuando Kovacevic, digamos, estrenó su documental, felizmente un golpe de Vargas Llosa a Gabriel García Márquez fue más importante que el documental. Felizmente eso no está rondando en redes en buena hora porque si se hubiera visto hubiera sido muy destructivo, la verdad. En buena hora, ¿no? Creo yo. Yo esa película la vi, Lucho, la vi, y bueno, no quiero opinar, pero eh,
Yo creo que hay que tener mucho pudor, mucho respeto. Es una situación muy extrema donde si la sociedad acepta, pero arranco en la base, si ellos, si el pacto de entrega mutua existió, o sea, si yo en vida te entrego a ti en mi cuerpo, en caso de que yo muera, para que tú sigas viviendo en lugar en mi representación, ya está todo dicho. Creo que no hay que esa es la esencia y eso es lo que trasciende y ese es el legado. Claro, y la verdad Kovacevic estuvo desesperado, él se llevó de contrabando el material y bueno, ¿para qué seguir hablando de él? En realidad, usted ha dado un punto claro y me ha hecho recordar la conferencia de prensa con Pancho Delgado hablando de una comunión íntima, ¿no? Y es completamente cierto, ¿no? Por algo la prensa no hizo ninguna pregunta después de la explicación de don Pancho Delgado, que me alegró mucho que esta película lo retratara tal cual él fue, ¿no? Fielmente, muy unido a Numa, estando con él hasta el último momento, ¿no? Me alegra porque uno lee el libro Viven y no es que uno lo vea malo como persona él allí, pero encuentra una versión muy distorsionada de lo que él fue en realidad. Lo que cuentan de él, los supervivientes, es diferente a lo que aparece en Viven y es más, Pierre Porrit pide disculpas, ¿no? Por algunas variantes en el libro que ocasionó cierta incomodidad en los supervivientes al momento de ser distribuido el libro, ¿no? Pero qué bueno que estas cosas se den. Esos reconocimientos a mí, la verdad, sí me estremecieron. Ver a un Pancho con un Numa tan unidos y llorando los dos juntos en el sentido más puro de la emocionalidad del momento, ¿no? Yo creo que eso fue una parte más o menos culmen de la película en cuanto a lo que tenían que transmitir. Eh, yo sé que don Pancho no da entrevistas, pero probablemente usted puede transmitirnos algo de lo que él ha sentido al ver la película Mira, o por lo menos dar su comentario personal. sí, mira, yo te cuento, tuve que hablar mucho con Pancho en estos años, mucho, porque como la historia le iba a contar Numa, y su íntimo amigo era Pancho. O sea, hablamos con muchísimos amigos de la infancia, sus familias, pero el amigo íntimo era Pancho Delgado, desde que tienen 5 años hasta que Numa muere. Entonces, te cuento esta anécdota. Yo cada vez que iba a la casa, yo sé que a Pancho este tema de los Andes, y me parece completamente comprensible, es como un tema que lo hace sufrir, como capaz que me haría a mí. Yo creo que yo me parezco más a Pancho, yo creo que un tema de tanta dureza que haya vivido a los 24 años como tenía él, tal vez me pasaría lo mismo. Yo no me gustaría volver a recordarlo porque me haría sufrir. Pero Pancho es tan buena gente que como sabía que era importante conocer todos los elementos de Numa, cada vez que yo iba a la casa a conversar con él, a entrevistarlo para la película, que fui muchas veces, me recibía en el jardín, abría la puerta y me decía, Pablo, tú sabes que hoy voy a sufrir, si lo sé, Pancho, no sabes cómo lo siento, pero igual me recibía. O sea, conversábamos, aunque él estaba sufriendo claramente. Y bueno, y trataba, pero era necesario y él tenía la generosidad suficiente de que aunque le doliera, quería apoyar apoyar a la creación de su amigo, porque teníamos que crearlo. Su amigo no existe desde hace 52 años, no está no está con nosotros. Y había que ser lo más fiel posible porque ese era el homenaje. El homenaje no puede ser ni a un mito, ni caer en el buenismo, ni a un santo, sino tal cual era en la realidad. Y en la realidad era una persona excepcional, como todos sus compañeros, amigos y familiares lo atestiguan. Y esto me hace pensar en algo, ¿no? Son tres personas, en realidad, para mencionar lo que quiero darle como una cosa que se me ha venido a la mente, que tiene que ver con tres personas que son Coche Inciarte, Numa Turcati y precisamente don Pancho Delgado. Tres personas que no eran del grupo, que podían haber tenido amigos en común y todo, pero a ver, Coche Inciarte, el líder silente que era la persona que daba contención emocional a todos y que defendía cuando la Sociedad de la Nieve no estaba formada todavía y habían muchas desavenencias entre ellos. Aquella persona que fue elegida primero para
dar la conferencia de prensa, dar las explicaciones, que fue Coach Inciarte, en lugar de Pancho Delgado. Pancho Delgado, el que da la cara a nombre del grupo sin haber sido antes del grupo, y Numa Turcati es el líder que también fue capitán, lo mismo que Marcelo Pérez, pero de un equipo de fútbol que hoy lleva su nombre. Estamos hablando de tres personalidades diferentes, pero con una fuerza espiritual y mental, pero enormes, unas personalidades que necesitamos de todas maneras resaltar. Yo lo que quería consultarle a raíz de esto es, ¿cómo es que se forma en realidad la Sociedad de la Nieve? Yo tengo mi idea, acabo de decirle, cuando todavía no se formaba, ¿no? Y es porque la Sociedad de la Nieve, para mí entender, no sé, don Pablo, usted me puede dar más luces, usted escribió la historia, se forma después de la LUT. Porque yo escucho el testimonio de varios de ellos y dicen todo cambió, todo fue distinto, todo fue para mejor. Después de la luz las cosas cambiaron entre nosotros, muchos tuvieron presencias espirituales, etcétera, de las que, bueno, quizá no sea necesario hablar ahora, pero sí, para mí es ahí cuando inicia. Para otros se inicia antes, ¿no? En otros eventos, pero dígame usted, que es el más entendido, ¿en qué momento No, inicia? sí, digo, yo no estaba en el avión, pero hice 2 libros sobre esto, como tú sabes, La Sociedad de la Nieve y Tenía que sobrevivir con Roberto Canessa. Lo que yo creo es que se solidifica la Sociedad de la Nieve con la luz. Se va solidificando con las adversidades. La adversidad de la luz es la extrema. Estar encerrados en un sarcófago, 19 personas, en un sarcófago de 4 metros cuadrados cúbicos, como lo explicaba Fito Strauch en una charla que dimos ayer en un colegio, en el colegio Estela Maris, en el colegio donde íbamos. Es un suplicio. Eh, Hay que tener mucho amor por la vida para no envidiar a los muertos, como dicen ellos, ¿no? Que por momentos sentían envidia a los muertos. Hay que tener mucha fuerza y pujanza para cuando conocen la muerte, o al menos se les asoma la muerte por asfixia, no se dejen ir. Hay que tener mucha fuerza para querer volver al infierno que era el fuselaje en esas circunstancias. Hay que tener mucha fuerza. Creo que la Sociedad de la Nieve, Lucho, esto es un tema que creo que no se ha estudiado. Yo creo que surge desde que cae el avión, porque las primeras reacciones son el abrazo y cuidar al herido. Cae en el... o sea, yo creo que surge de ese momento, pero que se va solidificando el día 10 cuando escuchan que no los buscan, antes cuando se debate el tema de la necrofagia, posteriormente se solidifica, se cierra con un cerrojo en el alud, sin ningún género de duda, pero creo que viene como si viniera de antemano. Y yo acá te digo una cosa eh, que es cómo están formateados estos chicos. Yo saco la conclusión que eso que dice Fito Strauch, que al ser humano cuando se le quitan todos los disfraces y el ego, surge un hombre generoso. Yo lo que me pregunto es, ¿pero en el ADN el ser humano es generoso y bondadoso? ¿O en el ADN el ser humano es generoso y bondadoso cuando está criado con afectos? Yo creo que lo que tienen, y eso lo ponemos en la película, ¿te acuerdas que en la narración dice, son todos jóvenes como yo, criados con afectos en casa junto al mar? Junto al mar, en Uruguay no puedes vivir muy lejos del mar porque eso es casi omnipresente. Yo lo que creo es que el ser humano, que además que tiene la personalidad, el bebé, yo vengo de ver a mi bebé que tiene un mes, a mi nieto que tiene un mes, como te decía, el vínculo con el padre, con la madre y el padre es muy largo, la gestación, la crianza es muy larga, esa simbiosis es muy larga, y yo creo que ahí está la matriz del afecto. Yo me pregunto, qué terrible si en esa matriz primigenia del bebé recién nacido no hay afecto. ¿Qué ocurre? Ocurre. Yo he hecho incluso un libro sobre una institución que se llama Aldeas Infantiles, que son sobre niños huérfanos o niños que sus padres no quieren seguir con ellos. Qué tremendo, esos niños cómo necesitan que el afecto venga de alguna otra parte.
Entonces, creo que en este caso de los Andes, la sociedad nace en el momento que el avión que cae, Lucho, la primera noche, ese primer día donde se abrazan, donde se dan aliento para darse calor, donde el herido es el prioritario. Yo creo que la matriz, el germen, el capullo que va a desarrollarse está ahí. Luego se va solidificando, como dijimos, en diferentes circunstancias. Para terminar, estoy de acuerdo contigo, sin ningún género de dudas. Además lo dicen ellos de la luz salen diferentes. Cochinciarte lo dice muy claro, teníamos 8 menos, pero uno más. Es el más uno, llamale como tú quieras, la divinidad, la espiritualidad, llamale como tú quieras, pero esa sociedad de la nieve se termina de cerrar como un cerrojo, como te decía, en el alud. Pero creo que el germen está desde el comienzo. Claro, yo le llamo Dios, por si acaso. Yo digo espiritualidad Bueno, sí, sí, sí. por ser un poco neutro, No, no, nada más, ¿no? perfecto. Pero No, no, yo por respetar porque creo que esto abarca todas las maneras de llamarle. Como dice Javier Metol, yo le llamo Dios en concreto, otros le llaman, Roberto le llama el Dios de la montaña, otros le llaman, bueno, pero que todos estén incluidos en esto en esta experiencia que ellos vivieron en el año 72. claro. Bueno, sí, en realidad el hecho de orar el rosario todas las noches, que Nando tuviera el Ave María como un mantra en la caminata, bueno, siempre una presencia ahí, ¿no? Es indiscutible, aunque don Eduardo Strauss haya decidido ser ateo, pero eso se respeta totalmente, no estamos en un tema de discutir por eso, ¿no? El asunto pasa por conocer un poco las personalidades de ellos, ¿no? Creo que es cierto lo que usted dice, la Sociedad de la Nieve se consolida después de la luz, todo cambió, todo fue distinto y fue como un empuje para salir adelante, al final de cuentas, para que todos no cayeran en depresión. Ya nada peor nos puede pasar después de esto, ¿verdad? El, el tema es usted conoce, me dice a todos, algunos los conoce más, Nando Parrado, por ejemplo, compañero suyo de escuela, de carpeta, y me gustaría conocerlos un poco más a través de su persona, porque una cosa es la entrevista que tenemos con ellos sobre el tema, y otra cosa es la persona que usted vio desde pequeño formarse, alguna cosa más podemos saber para tener ese dibujo grande de estos seres humanos que nos demostraron que muchas veces lo imposible está por debajo de lo posible. Yo te diré algunos comunes denominadores, Lucho. Son seres íntegros. Eso se ve en los hijos, se ve muy claramente en los hijos. Hernando Parrado, aparte de lo talentoso, es una persona, sí, los amigos que tenemos un grupo todavía, 52 años después, perdón, 52 no, 65 años después, un grupo que seguimos siendo los mismos amigos de cuando éramos niños. Y siempre de respecto a Nando, siempre nos decimos como broma, Nando nunca habla mal de nadie. A veces lo decimos en broma, pero Nando, habla mal de alguien hoy, por una vez en tu vida, no habla mal de la gente, es como que buscan lo positivo. Yo creo que si fuera a buscarles comunes denominadores, lo que predomina acá es la integridad y la bondad. Eh, Tal vez, Lucho, eso se entrenó en la montaña. Yo creo que eso se entrenó en la montaña. Yo creo que son así también porque la bondad se entrena, así como la maldad se entrena. Esta película que ganó el Oscar al final, la película internacional, Zona de Interés, es la maldad personificada, es el jefe de nazi del campo de Auschwitz que vive con su familia a cuerpo de rey pegado al campo de concentración donde exterminan a los judíos. O sea, la maldad se entrena, o sea, ahí están entrenando de maldad a los hijos, a los hermanos, están entrenando la maldad. Y lo contrario, en la sociedad de la nieve, en la montaña, en los Andes, la bondad se estaba entrenando desde el día uno, desde el minuto uno. Es un entrenamiento. Y yo creo que el objetivo un poco de esta película y el hecho de lo bueno de que tengamos estos cientos de millones de personas viéndola es que es una especie de aporte a esa consigna de que la bondad se entrena. Yo quiero creer, Lucho, que haya tantas personas mirando repetidamente esta historia, yo quiero creer que está hablando bien del ser humano, nos estamos reconciliando, estamos poniendo nuestro granito de arena para que el ser humano se reconcilie consigo mismo.
Qué buen punto el suyo, ¿no? Si la gente fuera un poquito así para pensar, cambiaría una buena parte de la humanidad poco a poco, creo yo, aunque los cambios son personales más que grupales, en realidad. Eso, si hubiera una integración social un poco mayor de lo que hay hoy en día, sin tanto individualismo, probablemente esos cambios se gestarían más rápido, ¿verdad? Nando Parrado, una persona que era muy tranquila, muy sencilla, muy humilde, muy gentil, ¿no? Tremendamente respetuosa. Eh, Termina demostrando qué tal carácter, ¿no? Qué tal personalidad al momento de tomar la decisión mucho antes de la expedición de que tenía que salir de allí, de allá, mejor dicho, de la montaña. Eh, ¿Alguna vez vio algún rasgo de esa personalidad tan grande en los años que lo conoció desde que fueron compañeros de colegio? Siempre lo considero una persona muy talentosa. Un talento en varias áreas, pero por ejemplo, yo me sentaba muchos años detrás de él dibujaba, éramos niños, dibujaba automóviles, diseñaba automóviles futuristas que después yo los veía en la calle 10, 20, 30 años después. Cuando éramos niños, tenía 10 años, él, en una clase de física, él dibujó y nos enseñó a todos nosotros cómo funcionaba un motor. Lo dibujó en un pizarrón, pero parecía un ingeniero avesado. Incluso nosotros como compañeros que teníamos 10 años, recuerdo que decíamos entre nosotros, pero nosotros somos unos tontos, mientras Nando va a ser un Henry Ford, va a inventar motores nuevos, nosotros estamos paveando. O sea, era una persona despegada, era una persona con peculiaridad, con la sencillez que tú dices, con la humildad que tú dices, nunca levantaba la voz, era muy corpulento, muy fuerte, de una fortaleza física. Eso también lo hace a las personas íntegras, eso los hace muy ponderados, ¿no? Porque era más corpulento y tenía más fuerza que nosotros. Entonces lo hace más contenido eso. Él sabía que era más corpulento, tenía más fortaleza física. Ujú. Entonces no me sorprendió en lo más mínimo, Lucho, esta respondió a tu pregunta, cuando él aparece que había atravesado los Andes con Roberto, a quien también conozco de la infancia, no me sorprendieron en lo más mínimo, que ellos dos lo hubieran podido hacer en lo más mínimo. A los dos los conozco prácticamente desde que tengo 5 años. 6 años a Roberto porque son 2 años menor que yo. O sea, no me sorprendió en lo más mínimo. Bueno, Roberto Canessa siempre fue una persona que lo que pensaba o lo que quería hacer lo hacía o lo decía y le gustaba cabalgar por las calles, a pesar de que hubo muchos reclamos por eso también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? El músculo no se lo decían porque él era musculoso, sino por tener un carácter bastante fuerte, ¿no? Se sigue calentando tan rápido, don Roberto, en la vida Pero actual. yo te planteo así, yo hice un libro con Roberto, como te dije, Tenía que sobrevivir, que nos llevó 10 años, que se ha publicado hasta en mandarín, muchas lenguas. O sea, lo conozco mucho hasta, no solo de la infancia, sino por hacer un libro juntos. ¿Y el objetivo del libro cuál era? Fue una iniciativa de Roberto. Roberto me lo plantea. ¿El objetivo cuál era? Fíjate qué corazón tenés acá. Tú me hablas de una persona impetuosa. Yo te hablo de la otra cara. El libro lo que busca explicar es por qué Roberto se dedica como médico a tratar niños con cardiopatías congénitas. Él no se dedica a cualquier área de la medicina, se dedica a tratar a los niños que están desahuciados. Exactamente como ellos lo estuvieron en la montaña. Ellos estaban desahuciados. Cuando ellos escuchan en la radio, no los buscamos más, quiere decir, ustedes están muertos. Ellos escuchan que nosotros, la sociedad civilizada, los decreta muertos. Y Roberto, ante la desesperación, que sí que creo que se impregna, se adhiere a tu personalidad, la desesperación de que te decreten muerto, ante esa desesperación, él le busca el lado positivo y se convierte él en rescatista. El rescate que él nunca recibió es lo que él hace. Él es un rescatista de niños que han sido decretados muertos. Y a eso se dedica como médico hasta el día de hoy, con 71 años, tratando a los niños más humildes posibles, de cualquiera que le pide su ayuda, y ir utilizando además el prestigio que le dieron los Andes
para tener en su WhatsApp a los mejores médicos del mundo. Y él puede enviarle la ecografía de esos niños con cardiopatías congénitas a los mejores médicos del mundo. Yo te pregunto, ¿qué ejemplo de bondad y de generosidad semejante conoces en nuestra vida cotidiana? Es raro. Y yo creo que eso está vinculado con aquello que ellos sufrieron en el 72, el hecho de ser decretado muerto. Él no admite que decreten muerto a niños que no han hecho nada malo para merecer ese destino. Porque ellos en el 72, él tenía 19 años, él no había hecho nada malo y sufrió la peor peripecia, las peores adversidades imaginables. Yo le repito lo que le dije a don Roberto alguna vez, que para mí era el músculo, pero el músculo más noble, el músculo del corazón. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Lucho, Roberto, es el músculo del corazón, es bondad pura. Lo que tiene Roberto es que es una persona que tiene un carácter que además la vida le ha demostrado desde que tiene 19 años que él logra imposibles, entonces eso le da eso que parece impetuoso, parece avasallador, porque desde que tiene 19 años él logra sus objetivos. Tú tienes que haber visto lo que trabajó Roberto Canessa en la pandemia en Uruguay. Él trató con un grupo juntó un grupo de ingenieros, mecánicos, personas comunes, para tratar de fabricar respiradores y fabricaron respiradores de forma muy, muy sencilla. Él trabajó en la pandemia como si fuera en la primera trinchera, cuando todos nos jugábamos la vida, y él ya era un hombre mayor, ya no era un jovencito para los que el COVID era inofensivo o más inofensivo, sino una persona grande y estaba en la trinchera de adelante. Ese es Canessa. Muy bien retratado, don Pablo. La verdad es que empecé por el lado del carácter fuerte para hablar un poco del temperamento y también de esa nobleza que hay allí mismo, a flor de piel, pero que parece que estuviera detrás a veces, o viceversa, de acuerdo a, ¿no? Pero era recordar cómo fue de más joven, muchos años atrás, y lo que es hoy en día. Bueno, parece que los grandes hombres siempre fueron grandes hombres. Y le agradezco bastante el tiempo que me ha dado. No me di cuenta que ya estamos por el tiempo ya vencido, pero esto nos da pie para que más adelante de repente conversemos un poco más de los integrantes de la Sociedad de la Nieve, de acuerdo a como usted los conoce, y las cosas nuevas que vayan ocurriendo más adelante. Don Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto, y siempre es un placer estar con Lucho Quiroz, un verdadero placer. Contigo, con Perú y con tu inteligencia, Lucho. Eres un minucioso analista de los temas que te interesan. Muchas gracias, don Pablo. Un fuerte abrazo para usted y ojalá lo tengamos más adelante. Gracias, don Pablo. Gracias. Hasta otra vez. Gracias, un abrazo grande. Fuerte de nosotros. Don Pablo Bierzi, con nosotros, en una entrevista muy especial. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta